Algunas carreteras nunca terminan, y lo que acecha en sus márgenes nunca deja de observar. Prepárate para adentrarte en un viaje donde cada paso resuena en la oscuridad y cada mirada es un recordatorio de que no caminas solo. La carretera se extendía frente a mí, infinita y vacía. El sol se había ocultado hace horas y el horizonte estaba dañado por una penumbra azul que se fundía con las estrellas distantes. Caminaba solo y esa soledad pesaba más de lo que hubiera imaginado. Mi coche me había abandonado a medio camino, en una de esas carreteras que parecían existir en un pliegue del mundo, donde la civilización se siente como un eco lejano. Sin señal en el teléfono y sin alma a la vista, decidí seguir caminando. No sabía hacia dónde iba, pero lo que dejaba atrás me inquietaba más de lo desconocido frente a mí. El aire se volvió más frío. Con cada paso, la oscuridad parecía densificarse, como si el propio cielo se inclinara hacia el suelo. Comencé a notar algo curioso. Mis pasos resonaban de forma irregular, como si alguien más caminara conmigo. Me detuve. El eco también se detuvo, pero un segundo después escuché un último paso, uno que no fue mío. Volteé rápidamente, pero no había nada, solo el camino y la línea de árboles que bordeaban el asfalto. Seguí adelante. Cada vez que miraba hacia atrás, la carretera parecía más oscura y difusa, como si se deshiciera de sombras líquidas. Caminé durante horas, o al menos eso sentí, pero el paisaje no cambiaba. Los mismos árboles, las mismas piedras. Comencé a notar que ciertas ramas parecían formar las mismas figuras, como si estuviera dando vueltas en un circuito cerrado sin darme cuenta. Finalmente, vi una luz en la distancia. Era débil, pero suficiente para aferrarme a ella. Aceleré el paso, sintiendo que por fin había un destino al cual llegar. La luz pertenecía a un viejo farol oxidado, que iluminaba la entrada de un sendero estrecho. Un cartel desvencijado colgaba al lado, pero la pintura estaba demasiado desgastada para leerse. Me adentré sin dudar. Cada paso en ese sendero resonaba más fuerte. El suelo crujía bajo mis pies y una brisa helada rozaba mi cuello. Pronto me di cuenta de que algo no andaba bien. Los árboles a los lados del sendero no eran normales. Sus troncos eran demasiado delgados, retorcidos en formas que desafiaban la geometría. Parecían inclinarse hacia mí. Cuando me detuve a observarlos, creí ver rostros entre la corteza. No rostros humanos. Sus ojos eran cóncavos, vacíos, y sus bocas estaban gritando silenciosamente. Seguía caminando, porque detenerme se sentía peor. La oscuridad a mis espaldas se movía como un animal acechante, y la luz del farol parecía ser lo único que la mantenía a raya. Llegué a una pequeña cabaña. La puerta estaba entornada. Me acerqué lentamente, esperando encontrar alguna explicación, alguna señal de vida, algo. Pero cuando crucé el umbral, la puerta se cerró tras mí con un golpe sordo. Dentro, la oscuridad no era total. Había algunas velas encendidas, pero sus llamas temblaban con desesperación, como si se apagaran a voluntad. La cabaña estaba vacía, pero el suelo tenía marcas de pisadas que no eran mías. «Sigue caminando», decía una voz en mi cabeza. No supe de dónde venía, pero obedecí. Crucé el salón y llegué a una puerta al fondo. La abrí y ahí estaba, la carretera, la misma por la que había caminado, extendiéndose infinitamente frente a mí. Sin embargo, algo había cambiado. Ahora había huellas frescas, idénticas a las mías, pero que iban hacia adelante, como si alguien igual a mí hubiera pasado minutos antes. Volteé para mirar la cabaña. Ya no estaba, solo quedaba el sendero, y el farol se apagó de repente. No tenía otra opción. Caminé siguiendo las huellas. Mientras avanzaba, escuché pasos tras mí de otra vez. Esta vez no volteé. Sabía que había algo caminando a mi lado. No podía verlo, pero podía sentir su respiración. Sigue caminando. Las huellas nunca terminaban. Las huellas seguían adelante, y yo las seguía a ellas. Cada paso resonaba con un eco distorsionado, como si el asfalto estuviera hueco bajo mis pies. No había viento, no había insectos, ni siquiera el susurro de los árboles, solo mis pisadas y aquellas que no me pertenecían. Pasaron horas, o quizá días. La noche no terminaba. A lo lejos divisé algo que no había estado allí. Una segunda cabaña, pero esta diferente, más grande, más vieja.
Parecía haber sido construida con madera que ya estaba podrida desde el momento en que fue clavada. Aún así, la puerta estaba abierta, como invitándome a entrar. En el umbral vi algo grabado en la madera, ríos de marcas que formaban palabras torcidas. Camina más allá. Entré. Dentro, la cabaña era inmensa, mucho más de lo que debería ser desde afuera. Las paredes se extendían hacia arriba hasta perderse en las sombras y los muebles estaban cubiertos por mantas blancas. Pero lo que me hizo detener fue el espejo al final de la sala. No reflejaba nada, o más bien, reflejaba una versión de la habitación donde todo se veía más torcido, más antiguo. Me acerqué y vi algo más. Allí, en el reflejo, estaba la figura. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba observando desde dentro del cristal. Sus manos, largas y huesudas, presionaban el vidrio como si tratara de atravesarlo. Retrocedí, pero el reflejo no se movió, se quedó allí, observando, y entonces, en el silencio absoluto, lo escuché. Un golpe, al principio suave, como un susurro en el aire, luego otro, y otro, cada vez más fuerte. El espejo tembló y una grieta se formó en la esquina superior. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, ya no había nada al otro lado, solo oscuridad. Oscuridad y más huellas, pero esta vez eran incontables. Llenaban el suelo, las paredes, incluso el techo. Me quedé quieto. Sabía que lo que estaba allí conmigo no se quedaría solo en el reflejo. El golpe final resonó como un trueno y el espejo se hizo añicos, pero la figura ya no estaba allí. Ahora estaba a mis espaldas. No me giré, seguí caminando. La figura no se movió, pero yo sentía su presencia devorando cada rincón de la cabaña. Mi respiración se hizo pesada, el suelo crujía con cada paso que daba hacia adelante, como si la madera misma intentara detenerme. Sabía que no podía volver atrás, no había atrás. La puerta seguía cerrada y más allá del umbral, solo el abismo me esperaba, pero algo me empujaba a seguir. La sombra detrás de mí no respiraba, pero la sentía tan cercana que juraría que su aliento helado rozaba mi cuello. Avancé por la cabaña, siguiendo un pasillo que no debería existir. Era largo, interminable. Las velas en las paredes chisporroteaban, apagándose una a una conforme pasaba, y al final encontré otra puerta. La abrí sin pensar. Ahí estaba la carretera de nuevo, pero algo había cambiado. El asfalto estaba agrietado y las huellas que había seguido se perdían en el horizonte, como si el camino ya no tuviera final. Pero esta vez no había silencio. Detrás de mí, pasos. No eran los míos. Corrí, las luces del cielo parecían apagarse y la carretera se inclinaba hacia abajo, como si me llevara a las entrañas de algo vivo. Las sombras a los lados del camino se alargaban, formaban figuras que caminaban conmigo, a mi ritmo. Eran muchas, demasiadas. Mientras avanzaba, empecé a sentirlo. Las miradas, docenas, quizá cientos de ojos abriéndose en la oscuridad de los árboles que flanqueaban la carretera. Eran tétricos, inmóviles, pero llenos de intención. Sabía que no parpadearían, que no dejarían de observar. Algunos eran enormes, otros diminutos, pero todos estaban clavados en mí. Finalmente, vi luz a lo lejos, una farola solitaria. Corrí hacia ella, con el corazón martillando en mi pecho, pero cuando llegué, entendí la verdad. La farola iluminaba algo que no esperaba. Era yo, de pie, junto a otra cabaña, pero no era esta noche, era la primera noche. La noche en que todo empezó. Vi cómo mi versión del pasado miraba hacia la carretera, sin saber lo que vendría. Intenté gritarle, advertirle, pero el sonido no salió de mi garganta. Mis pies ya no me obedecían. Sentí una mano helada posarse en mi hombro. No tenía que girarme para saber quién estaba allí. El susurro fue claro. La carretera se extendió hacia el infinito y las huellas nunca dejaron de aparecer. Cuando miré de reojo, vi que los ojos también estaban en la carretera. Seguían mi reflejo, pero poco a poco, uno a uno, comenzaron a girarse hacia mí. Y cuando el último ojo se centró en mi presencia, la luz de la farola parpadeó y se apagó. No hubo gritos, solo pasos,
muchos pasos caminando en la oscuridad. Supongo que seguiré caminando. El camino sigue, aunque el video termine. Si te atreves a continuar, déjame tu like y cuéntame en los comentarios qué sentiste. Pero cuidado, porque ellos también están leyendo.